la palabra a la doctora Carmen Juliá, que va a tener a su cargo la presentación de nuestra expositora del día de hoy. Y como es la última conferencia de este ciclo de Derecho Comunitario Indígena, en mi carácter de presidenta de la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta, quería decirles unas palabras. En primer lugar, hoy es un día muy especial para los que trabajamos y las que trabajamos en cuestiones de derechos humanos. Se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día a la vez importante y a la vez triste porque, bueno, cabe rendir homenaje a tantas mujeres que han muerto víctimas de femicidio, tanto en nuestro país como en nuestra provincia. Y también ratificar y reafirmar el compromiso indeclinable por todas las medidas que propendan a eliminar este flagelo. Y en segundo lugar, quería hacer un agradecimiento. Nuestra asociación es una entidad que nuclea a los jueces y funcionarios de la provincia de Salta. Y en este caso hemos decidido y hemos organizado junto con la Universidad de San Isidro una actividad académica, cultural, dentro del marco de lo que son nuestros objetivos fundamentales, que es precisamente fortalecer un poder judicial independiente, eficaz y cercano a la gente. Dentro de estos objetivos es que organizamos actividades de capacitación y sobre todo de concientización, como en este caso, y en forma abierta, pública, gratuita. Quiero agradecer porque esto implica para nosotros y también para la universidad, por supuesto, un esfuerzo extra, un esfuerzo personal. En primer lugar, quiero agradecerle a la directora de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, la doctora Carmen Juliá, quien ha trabajado mucho por la organización y los detalles de este ciclo, en medio de los juicios, de las audiencias con niños, con niñas. Ella es jueza de familia del Distrito Norte de mi provincia, con asiento en la ciudad de Tartagal, una de las ciudades más importantes de la provincia de Salta. Y desde allí ha hecho un trabajo enorme, así que le agradezco profundamente. También le agradezco a la otra directora del departamento, que es Alejandra Díez Barrantes, que está por ahí, y a Laura Pinzó como miembro de la Comisión de Funcionarios de la Asociación de Jueces. También va mi agradecimiento a la decana de la Universidad de San Isidro, a Mariana Betoño, que nos ha ayudado mucho también y enseñado mucho con esta primera actividad conjunta. Ella es directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de San Isidro y por supuesto a su rector, al doctor Enrique del Percio. Nada más, los dejo entonces en la palabra de la doctora Carmen Juliá. Buenas tardes. En representación de la Asociación de Jueces de la Provincia de Salta y la Universidad de San Isidro, en el marco de convenio celebrado por ambas instituciones, tengo el agrado de darles la formal bienvenida a las charlas sobre Derecho Comunitario Indígena, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. En igual sentido, quiero hacerle extensivo el agradecimiento y reconocimiento de las personas que han hecho posible esta actividad, doctor Enrique del Percio, Renato Ravivaldi y la doctora Diana Braceras. Muy especialmente también a la doctora Verónica Gómez Nar, presidenta de nuestra asociación, quien ha coordinado esta actividad, al igual que la doctora Alejandra Díez Barrantes, también a Laura Pinzol y Mariana Bertoño, quienes han contribuido incansablemente a organizar la plataforma virtual para que todos nos podamos encontrar en el día de hoy. La presente jornada dará inicio con la participación de la doctora Diana Braceras, quien va a disertar sobre la contemporaneidad de lo no contemporáneo en nuestras tierras, siendo esta la última charla prevista de la jornada. La doctora Diana es doctora en Humanidades Médicas, es psicoanalista, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en Salud, es vicepresidenta de la Fundación de Actividades Bioesféricas. Entre sus libros y últimos publicados se encuentra La Pacha es el otro,
aportes para la descolonización del conocimiento y la cura de la angustia en la cosmovisión andina. También está el pensamiento salvaje al psicoanálisis. La doctora Diana es miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. Tengan ustedes muy bienvenida y la escuchamos, Diana, la dejamos en uso de la palabra. Debe activar el micrófono, Diana. Diana, en la parte de abajo está, sí, ahí sí, está. Estaba tratando, gracias, estaba agradeciendo a todos y estaba tratando de buscar el audio con lo que les invito a compartir un pequeño composición musical wichí del cantante de La Puntana, Inocencio Vilte. Así que voy a hacer un poco de lío acá para que podamos escuchar a Inocencio. Katsito ti junche hape magtatakatanay Nai chufanek taiti te hape magtatanay Anti la chelatane hape magtalahanek Igo ye chuklate chonche hape magtatatanek Mi corazón que canta, canta, canta con amor Mi corazón que canta, canta, canta con amor Le canto a mis hermanos el toba y el guaraní. Le canto a mis hermanos el toba y el guaraní. Arriba, arriba las palmas. La tagajeya togna hanek la hanidad la tía hichila hape y voyeche la techache vita hana ihta hapta la haneki y voyeche la hanek hape magna tichuche mi corazón que canta, canta, canta con amor mi corazón que canta, canta, canta con amor le canto a mis hermanos el toba y el guaraní le canto a mis hermanos los tapietas y el churupí. Con este tema queremos dedicar especialmente para los hermanos tapietes, chulupí, chorote, huichí y todas las etnias del Chaco salteño. Fuerza, fuerza, fuerza. Cuando no te desanimes ni te desalientes ya, esforzarse valiente siempre ganarás victoria. Tal vez el momento no pueda ser escuchado, las canciones que canta nunca apartarán jamás. Mi corazón que canta, canta, canta con amor. Mi corazón que canta, canta, canta con amor. Le canto a mis hermanos del toba y el guaraní. Bueno, esta introducción tiene que ver con una producción musical. El cantante, la voz y la guitarra es de Hino. Y Hino está tocando con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta. Esto es en el año 2007. El grupo que armó Hino se llama Tehuoclapac, que quiere decir la voz de la río, porque río en wichí es femenino.
es la madre de los wichí, el río. Siempre vemos que la traducción deja fuera algunos de los conceptos más vitales de cada lengua y de cada pueblo. Por eso es importante apreciar también lo que se pierde en una traducción literal. Hino es del Pilcomayu, es de la zona que trata el fallo de la Corte Interamericana, que es objeto de la reflexión de todos nosotros. Por eso lo traje a Hino con su banda, así le llama él. Hino ahora es maestro bilingüe en su comunidad, La Puntana, del departamento de General San Martín, que es de donde son las comunidades, ¿cierto?, que trata la Asociación de Comunidades del Pilcomayo, la Cajonat. Así que me pareció muy a propósito que él inaugure la sesión esta. Digo sesión porque, bueno, soy psicoanalista y me convocaron justamente por ese motivo. Y quisiera dar una perspectiva que incluya la visión que tenemos respecto a la subjetividad, que es lo que se juega también en la subjetividad que está en cada pueblo. Nosotros los psicoanalistas trabajamos con un método que algunos conocerán, que es la asociación libre. Es un método que sirve para la investigación clínica, pero demuestra justamente que tal libertad no existe, que siempre estamos atados a otro, que la generación espontánea es un mito más de la modernidad que el psicoanálisis destruye en su específica labor contra los malestares de lo que Freud llamó los malestares de la civilización. Así en singular parecería que se está refiriendo a la civilización de todo el mundo, a las formas humanas planetarias, pero no, se refería a los malestares de su civilización, que hoy podemos llamar euro-norteamericana, dado que Norteamérica es un desprendimiento de la cultura británica, ¿verdad? Voy a citar al padre del psicoanálisis para invocarlo como un viejo sabio que nos ayude al discernimiento del nudo de esta cuestión que nos convoca y que convoca a los trabajadores del Poder Judicial de Salta. Es muy interesante que en el libro El malestar de la cultura, que es un libro de Freud de 1929, se publica en 1930, dice algo que es bastante poco tenido en cuenta y que me parece que va al núcleo de lo que nos ocupa. Dice Freud, la sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo a la cultura. Repito, la sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. Y el primer requisito de la cultura, ¿cuál es? La justicia. La libertad individual para el padre del psicoanálisis no es un bien de la cultura, sí lo es la justicia. La teoría freudiana justamente termina siendo una teoría paritaria, como son las comunidades, las teorías y las cosmovisiones indígenas. Es decir, considera de que el ser humano e incluso sus sociedades están conformadas por dos tipos de energía que son contradictorias, que son antagónicas y que pueden complementarse: la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ellas van a jugar esa partida en las distintas sociedades, pero también en el sujeto mismo. Por eso el psicoanálisis inventó la categoría de sujeto dividido. Es decir, no existe una sociedad sin conflicto ni ser humano unitario, sin contradicciones. Y esta estructura para el psicoanálisis no es una particularidad ni de Europa ni de algún grupo cultural. Es lo común al ser humano. Y de esto se trata, en ocasión de pensar otra manera común entre los humanos. Les voy a proponer un pequeño recorrido para poder luego entrever un zócalo universal, aquel que nos constituye, sin dejarnos tentar por la moda
del multiculturalismo que hace base en las diferencias particulares de los grupos humanos, que también podría ser un camino en esta reunión donde vamos a tratar de algunos de los pueblos reunidos en esta asociación aborigen. Pero me parece que el recorrido que les quiero proponer es justamente partir de lo concreto y de lo local como punto de partida para poder dilucidar las cosas en común que tenemos todos los pueblos del mundo, es decir, pasar a lo universal, a partir de las categorías y de las nociones que podemos encontrar tanto en los discursos como en la demanda y en el largo expediente, que yo felicito de que no haya sido muy corto, porque ahí aparecen muchas consideraciones que son de suma importancia tener en cuenta, porque tampoco es muy común que trasciendan este tipo de actuaciones del Poder Judicial, y menos aún que pueda reunirse las voces de tantos pueblos. Pero para poder apreciar este recorrido, también es importante tener en cuenta que nosotros siempre pensamos con los anteojos, por decirlo así, de la modernidad. Es una manera de ver muy particular. Enrique del Percio decía, hay una tribu blanca en Europa, ¿no? Bueno, esa tribu ha impuesto su manera de ver, que se llama la visión moderna, que formatea gran parte del planeta desde hace 500 años, en términos coloniales, pero unos siglos menos también impuso la concepción liberal de la política, con cuyas categorías nosotros trabajamos en todos los campos de saber. Así que bueno, trataremos de conservar esa posibilidad de cambiar de anteojos, o por lo menos de señalar las características de la visión con que vemos y de la visión con que otros pueden ver la realidad. Vamos ahí entonces. Se trata de la vida de habitantes de la República Argentina, en una zona bien determinada por el, diríamos, errático y poético río Pilcomayo. Pilcomayu, en quechua, quiere decir el río de los pájaros. Es la frontera, en cierto tramo, tripartita entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Lo que tal vez no se sepa tanto es que el río Pilcomayo es el único río sudamericano que figura en los mapas, en la cartografía de hace más de 15 siglos. Dick Ibarra Grasso, un antropólogo y arqueólogo que trabajó mucho en Bolivia, de origen argentino, recopiló cantidades de mapas que circulaban, como el título de su libro lo indica, 2000 años antes del descubrimiento de América. Los mapas de Marino de Tiro, que era un fenicio, contornean y muestran lo que ahora nosotros consideramos el continente americano, toda la costa del Pacífico. Y en la costa del Pacífico, a la altura justamente de la hoy Bolivia, aparece el río Pilcomayo con su propio nombre, Pilcomayu, en la cartografía de Marino de Tiro, que adjudicaba el nombre a esa gran bahía que consideraba que aparecían en estos mapas como la Tierra del Este, obviamente porque venían los navíos a través del Océano Pacífico, no del Atlántico. Ese mapa de Marino de Tiro también fue copiado por Ptolomeo, el egipcio, con lo cual el río Pilcomayo tiene una larga historia y de reconocimiento, además mundial. En ese tiempo también se medía el diámetro de la Tierra. La circunferencia de 360 grados estaba medida, ¿sí? Por más que, bueno, haya gente que aún hoy, siglo XXI, se niega a saberlo. Ya vemos que el pasado no necesariamente tiene cosas que aprender del presente. Bueno, como toda consideración de una densidad histórica, eso es lo que muestro en el título de esta charla, comenzamos por el presente más próximo, porque si nos interesa algo del pasado, siempre es
porque algo del presente y del futuro está involucrado. Y desde aquí vamos a considerar algunos hechos, algunas palabras, algunas acciones, y este reclamo, fundamentalmente, que atraviesa, vamos a decirlo, 2 siglos. Empieza en el siglo XX, termina al menos con este fallo en el siglo XXI. Pero termina en otro mundo, termina en el mundo antes de la pandemia. Con lo cual tampoco ahora vivimos en ese mundo del cual el fallo es un testimonio. Es raro, ¿no? Pero los humanos vivimos en muchos mundos al mismo tiempo y en una corta vida. Mi punto de partida es una pregunta por las estructuras históricas y las condiciones de posibilidad de los cambios. Y desde este lugar quiero intervenir en esta reflexión, que me parece muy importante, así que agradezco el esfuerzo de esta organización, porque nos da ocasión de pensar en estructuras históricas, que cómo las podemos captar a través de los conceptos con los que manejamos estas historias, que son los que contienen las experiencias de los pueblos. Algunas pueden ser que agotadas, otras pueden despertar expectativas. Me parece que en esta convocatoria se está poniendo sobre la mesa una de esas nociones del pasado que aún no pasaron. Me refiero a la propiedad comunitaria de la tierra. Nos plantea problemas actuales y también expectativas. En nuestro continente, la propiedad colectiva de la tierra, la propiedad comunitaria, tiene una larga historia, larguísima, pero también funda otros conceptos de experiencia que actualmente tienden a retomarse por posibilidades venideras. Y voy a tratar de demostrar esto. Porque definir hoy la propiedad comunitaria de la tierra es una necesidad, pero que no tiene la misma implicancia que la propiedad comunitaria de otros siglos, de otros momentos históricos. Defender hoy el estilo y las costumbres ancestrales de pueblos preexistentes no debe suponer que sería posible un estar siendo fuera del tiempo, en una especie de limbo estático de los pueblos sin historia, como los nombraba un filósofo alemán muy leído en las universidades, ¿no? Tener en cuenta cambios históricos estructurales como la colonización y la modernidad tampoco implica que nosotros debamos trabajar con la premisa moderna del progreso lineal, sino con la complejidad de la temporalidad humana, que nunca, como decía Freud, se sitúa enteramente en el presente. Siempre se trata de una cierta coexistencia y fricción incluso entre la tradición y la modernidad. Y cuando resalto la modernidad, no estoy necesariamente reconociendo todos los rasgos de la modernidad estudiados en la sociología, en la filosofía. Particularmente rescato no los contenidos, sino específicamente la capacidad de la conciencia social propia del movimiento autorreflexivo de la modernidad y la forma política en la que vivimos, que es el Estado moderno. El Estado moderno en el sentido de aquella forma de gobierno que a través de la ley y del derecho entra en la constitución misma de los humanos y de sus relaciones sociales. Y precisamente por esta capacidad de conciencia autorreflexiva que donó al mundo la modernidad, esta trama de cooperaciones y conflictos de las relaciones sociales ha salido a la luz y podemos reflexionar sobre ella. Pero la vida de los pueblos excede en mucho la juridicidad y la organización estatal inclusive. En cambio, la organización de los grupos realmente existentes, no inventados, no aparentes, está inspirada en un alma, en un espíritu, que hoy llamaríamos una doctrina. También se llama un horizonte ético-político-teológico. Es aquel que orienta las acciones a cumplir o realizar.
Algo que se juega específicamente en este fallo de la Corte Interamericana nos convoca a retomar el pasado, que está constituyendo también nuestro presente. ¿Pero en qué forma lo constituye? Al modo de la represión, como diría Freud. O sea, es una forma de vida, es un pasado olvidado, reprimido, devaluado, arcaizado, es decir, aislado. En la cura de los distintos cuadros de enfermedad de la nosología popular, lo primero que se hace para poder recuperar la salud es rescatar el alma. Hay ritos para eso. Recuperar el alma de nuestros pueblos también es parte de la cura que necesitamos mundo tan enfermo. Evo Morales Ayma, visitando la casa donde se crió, cerca de Oruro, hace muy poquitos días mandó este mensaje. Uno debe siempre volver a sus raíces para fortalecer el ajayu, el alma, con la historia de sus ancestros. La ocasión de este fallo, entonces, me lleva a pensar que lo podemos aprovechar también, más allá de lo específico, en reflexionar sobre la forma política de la sociedad. Me llamó la atención que la Corte Interamericana es de los derechos humanos, no de los pueblos. Y no es una ocurrencia mía. La Corte Africana, por ejemplo, es de los derechos humanos y de los pueblos. Me parece interesante esa diferencia, como para que ustedes, los trabajadores del Poder Judicial, puedan también pensar en eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre defender los derechos humanos a secas a los derechos humanos y de los pueblos? Es importante que reflexionemos en un ambiente como el que estamos viviendo ahora. Voy a hacer referencia a varias de las experiencias que están en curso y que tienen absoluta sintonía con el movimiento de los pueblos comunitarios y las comunidades del Pilcomayo. Pero es importante que reflexionemos justamente para que la participación del pueblo no sea pensada como una efímera manifestación de descontentos o de deudas históricas del Estado argentino con los distintos grupos, para que sus movilizaciones, sus marchas no sean solamente vistas como masa, como muchedumbre de gente que se junta esporádicamente por algún interés común, sino poder visibilizar la organización que hay atrás y junto y entramado con estas expresiones populares. Los hermanos lo destacan muy bien, están organizados, están unidos y están organizados, tienen sus liderazgos. También tienen la puesta en común de ciertos ideales. En este caso están reclamando al Estado argentino el cumplimiento de leyes y acuerdos largamente postergados en su cumplimiento efectivo. Una cosa es la letra o los enunciados y otra cosa la realidad efectiva, ¿no? Realidad de la cual se derivan daños, se derivan lesiones, y además esta sentencia propone y acepta las reparaciones y satisfacciones que piden los pueblos involucrados. Entonces pensaba que esta ocasión también nos sirve para confrontar este proyecto neoliberal de deshistorización y dessimbolización, que es muy reconocido en los ámbitos filosóficos, sociológicos, pero que pocas veces se junta con la ocasión de reflexionar sobre los hechos, sobre la experiencia actual y en curso, digamos, de lo que ocurre cotidianamente, en este caso, en la zona del Chaco salteño, pero también en Argentina, pero también en Bolivia, pero también en Paraguay, también en Latinoamérica y también en el resto del mundo. Esto de poder acceder a una historia, a una memoria, al acceso a los propios procesos modernos que se dieron a través del tiempo en los distintos países, nos exige
poner a distancia el imaginario colonial que tenemos, por lo cual podemos ver poco de las novedades que hay en nuestro propio suelo. La conciencia de la historicidad de las categorías de la política moderna devenidas de la colonización europea nos permitirá pensar de otra manera lo común entre los humanos, afianzando una filosofía que llamamos latinoamericana, hecha desde Latinoamérica, que contiene naturalmente una ecología política latinoamericana. Y a esto lo voy a demostrar en lo posible a través de este pequeño recorrido que voy a empezar con el contexto local, o sea, de las movidas que hay de las comunidades del Chaco salteño, para ir luego a otros contextos un poco más amplios. Para eso voy a hacer simplemente una mención de un par de artículos que me acercaron los compañeros de Calafate, justamente, uno de los tantos compañeros de ruta de este interés por la descolonización, Mario Sánchez, gracias. Me acercó un artículo del diario Página 12 del 15 de noviembre, o sea, ahora nomás, sobre la educación en Misión Chaqueña, comunidad Huichí del departamento de General San Martín. Dice la bajada del artículo que el objetivo es educar, rescatar y revalorizar la cultura, que estudiantes de educación primaria intercultural dan apoyo escolar a chicos Huichí. Pero si uno lee un poco más el artículo, se da cuenta de que no es simplemente la mención de una feliz iniciativa, sino que en Misión Chaqueña los padres de los alumnos, es una comunidad de unos 4.000 miembros, los padres tuvieron que reunirse para pedir a los chicos que están estudiando el profesorado en educación intercultural, liderados por Alcides Palacio, es uno de ellos, que siempre se mostró muy colaborador con la comunidad, para que ayuden a que los chicos no pierdan totalmente la escolaridad, porque sumado a los problemas de conectividad, por supuesto de la zona, y de accesibilidad a los medios tecnológicos, las guías que elaboraron los maestros y que dejaron para completar en estos tiempos de pandemia están íntegramente en castellano, sin la posibilidad de que los niños ni sus padres entiendan lo que tienen que hacer, por lo cual contaron con al menos la voluntad, la colaboración de este pequeño grupo de estudiantes que todavía no se recibió, pero sensibles a las necesidades de su comunidad, porque son 8 estudiantes Huichí, empezaron a tratar de hacer esa tarea para que los niños Huichí puedan seguir adelante y complementar las guías de trabajo escolares. Se encontraron, entre otras cosas, con la dificultad de que los niños no tienen útiles, no tienen mesas, pupitres para poder escribir, y también con el problema endémico de desnutrición que tiene la zona. Se encontraron con la necesidad de conseguir alimentos para poder darlos a los chicos antes de comenzar la tarea, porque si no es imposible hacerlo. Es un pantallazo de algo que está pasando ahora, no en febrero de 2020, ahora en noviembre. Pero no es el único artículo que voy a traer, porque posteriormente a esta noticia del Chaco salteño apareció, y todavía está en curso, la marcha de la Unión de Comunidades del Pilcomayo, que desde Santa Victoria Este, también en el departamento de San Martín, está llegando y llegó a la capital salteña. En esta otra noticia también leemos con mucha sintonía que lo que está pasando en esta Unión de Comunidades del Pilcomayo no difiere demasiado de aquello que denuncia la asociación civil que termina siendo este reclamo en la Corte Interamericana.
Lo que sí, en esta marcha hay más comunidades. Está la originaria, Huichí, Chorote, Chulupita, Pie y Com, que son las que están citadas en el fallo, pero también están la Guaraní, Chañé, Coya y Diaguita. A medida que va avanzando la marcha, que tiene varios cientos de kilómetros, 400, 500 kilómetros, se han ido sumando otras parcialidades e incluso gente que no necesariamente representa etnia alguna. El pedido principal es de una mesa de diálogo con las autoridades de la provincia, especialmente con el gobernador, porque ya han tenido algunas otras instancias con otras autoridades de las cuales nunca tuvieron novedades respecto a los pedidos. Leo un pedacito del artículo donde dice: señalaron en este aspecto que la pandemia dejó al descubierto la realidad que viven hace mucho tiempo, la ausencia de recursos sanitarios, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, la falta de agua y de asistencia médica intercultural, el saqueo de nuestro territorio, la quema intencional y la tala del monte nativo sin control, lo mismo que denuncia la asociación en el expediente, el saqueo de nuestro territorio, la contaminación de los ríos que afecta a nuestra soberanía alimentaria, la falta de educación intercultural, la violencia de las fuerzas de seguridad, la precariedad jurídica y la ausencia de diálogo político. También piden un fondo de reparación histórica. Estas reivindicaciones también las encontramos en el fallo que nos ocupa. En el pronunciamiento incluyeron un petitorio de 20 puntos, entre comillas, consensuado en asambleas comunitarias, en las que particularmente se enfatizó sobre la persistencia de los conflictos territoriales debido a la no regularización de la posesión de la tierra. Como ven, ninguna novedad respecto a la larga historia del juicio que nos ocupa. Se ve que la constitución de la Asociación de Comunidades Aborígenes, la CAJOJAT, ha sido un recurso muy exitoso para lograr estos resultados que hoy estamos analizando. Pero además, porque hubo una asociación con organismos nacionales e internacionales. Entonces ha resultado una estrategia que funcionó, que ha permitido llegar a esta instancia. Por lo cual, yo señalo que se trata de una articulación intersocial entre diversas sociedades, diversos grupos indígenas, pero también de otros grupos que pertenecen a otras sociedades, incluso europeas. Se trata de esto, de una articulación intersocial y no de una reivindicación, de una defensa étnica de costumbres arcaicas y formas de vida no contemporáneas y aisladas, como podría irónicamente suponerse. Creo que en algún momento se nombró como reivindicaciones de grupos no conectados o algo así, que es difícil de adjudicar a nuestros pueblos originarios. Lo que ocurre, lo que está ocurriendo en estos momentos en distintos puntos de Salta, pero también de Argentina, en todas las demás provincias, es que se encontró un repertorio cultural de acción, nacido de los procesos de empobrecimiento y de desarraigo y despojo de poblaciones, y a la vez, porque estas dos cosas van juntas, de degradación de la tierra y del ambiente. Para estas dos cosas, el sentido de pertenencia se vuelve clave para comprender las desigualdades socioambientales y también las demandas de justicia, aunque no agoten el problema. Porque lo que está en juego es la sostenibilidad de la vida, no solamente de un grupo. Es la vida la que está en riesgo en este momento.
más allá de los límites regionales, provinciales, nacionales. Se instaló una subjetividad extractivista que ve en el mundo natural una fuente de recursos para usar, para descartar, para acumular, incluso para desperdiciar. Da lo mismo que sean bienes materiales como animales, vegetales, plantas, e incluso los humanos, ¿no? Como decía, no es un problema de Salta o de algunas comunidades. Decíamos que esta zona tiene la particularidad, la zona del Pilcomayo, que corresponde a un límite tripartito. Entonces, empezando por casa, vamos a comentar brevemente que hace unos pocos días en la reunión del G20, a distancia, ¿qué plantea el presidente de los argentinos, Alberto Fernández? Cambiar los ejes de discusión y los acuerdos mundiales, porque ahora hay una urgencia. Acuerdos, ahí está la urgencia de acuerdos para promover la justicia en todos los planos. Atacar la desigualdad y tender a la integración. Hay que luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria. Hay que tender a la convivencia con la diversidad en un cuidado del equilibrio de las relaciones. Es más, Alberto Fernández anuncia el fin del patriarcado. Es fuerte, justamente en un día como hoy, ¿no? El patriarcado es otro de los legados de la matriz de pensamiento eurocéntrica. Fernández también pone énfasis en el cuidado del ambiente y los acuerdos a alcanzar internacionalmente por el cambio climático. Y termina con una frase que nos va a resonar mucho en estos días y en otros protagonistas de la historia. Dice, en un planeta que se incendia, se inunda y se envenena, nadie se salva solo. Termina su discurso con el señalamiento de las responsabilidades compartidas. Esto también es poco usual. Nunca se sabe quiénes son los responsables de los males que nos aquejan. Y termina diciendo algo que es lo mismo que podemos leer, por supuesto, en la denuncia de la Asociación de Comunidades del Pilcomayo y en todos los grupos que defienden los territorios. Tenemos que constituirnos, dice el presidente de la República Argentina, en guardianes del lugar donde habitamos. Guardianes del lugar donde habitamos. La de nuestro presidente tampoco es una voz única ni es original. Lo que es original es que se escuche en un ámbito que es algo así como el corazón del capitalismo mundial, el G20. Pero lo mismo nos pasaría, el mismo efecto nos pasaría si escuchamos el discurso que hace poquitos días dio al asumir el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, que acompaña a Lucho Arce en esta reconquista de la democracia que hizo el bravo pueblo boliviano. Si escuchamos ese hermosísimo discurso, que por supuesto siempre empieza agradeciendo a la tierra, a los ancestros, a los antepasados, a la Pachamama, donde se insta a recuperar el espíritu, el alma, la hayu, nuestro saque, a alcanzar el sumajacale, que es la garantía del disfrute no solo individual, sino colectivo, comunitario. También hace mención al equilibrio de los opuestos complementarios que lo simbolizan las comunidades quechua aymara en lo femenino y lo masculino, el equilibrio entre los opuestos, si lo digo en quechua o en aymara sería algo así como chachahuarmi, que es el equilibrio de la paridad complementaria básica de la sociedad. Nos llama hermanos de la Panaca Pachacuti.
¿Qué quiere decir eso? Está refiriendo que somos hermanos de una familia del cambio, de cuando el mundo se tiene que dar vuelta, que eso es el Pachacuti. Lo interesante es que en el mismo acto, en el mismo discurso, y siendo el Aymara, en el mismo discurso emplea palabras, nociones, categorías de lenguas de distintas naciones de Bolivia. Incorpora conceptos originarios, pero no solamente como un homenaje al pasado y a las lenguas, sino como una esperanza política de recuperar el gobierno para el bien común, como lo expresaron contundentemente los bolivianos en las urnas, una vez más. Eso pasa en Bolivia y bueno, tiene más difusión que algunas cosas que pasan en el Paraguay, en la misma zona de la que estamos poniendo la lupa, del otro lado del río Pilcomayo. ¿Qué pasa en Paraguay? La invasión de ganaderos a la comunidad Loma, una comunidad de 10.000 hectáreas más o menos pertenecientes al pueblo guaraní Ñandeva. Además de tener esta triste noticia, pero además con la posibilidad de usar algunos elementos técnicos que puedan acercar al resto de las comunidades lo que está pasando con su comunidad en Paraguay. Particularmente me interesó la descripción que hacen los ñandevas del sistema de arrinconamiento. Es decir, que los ganaderos, colocando sus alambrados, van arrinconando a las comunidades en una pequeña porción del territorio que realmente les corresponde, porque en Paraguay pasa lo mismo que lo que veíamos a través del fallo en Salta. Están considerados territorios indígenas determinadas porciones de la provincia, y sin embargo siguen siendo territorios en disputa por la acción de determinados grupos que no tienen el control ni del Estado, ni la protección, las comunidades, para no ser invadidos. Por supuesto que conocemos a través de toda la extensa descripción que hay en el fallo, pero también en algunos de los textos que invitan a leer. En el fallo está un libro muy interesante de dos antropólogas, Claudia Briones y Marita Carrasco, un libro que hicieron en la década del 90, que justamente cuenta los conflictos indígenas en el territorio argentino. Se llama La tierra que nos quitaron. Ahí uno de los capítulos explica la larga lucha de estos pueblos, de las comunidades del Pilcomayo, a través de muchas décadas, y eso que el libro llega hasta 1996. Bueno, los ñandevas también denuncian las fake news, las noticias falsas en los medios que los demonizan, y reclaman también la recuperación y titulación definitiva de las tierras. El Paraguay, ¿no?, dolorosamente nunca recuperado de las guerras fratricidas, donde Argentina también se sumó en su momento. Sin embargo, cíclicamente, a través de las organizaciones populares, nos da unos frutos que son realmente luminosos. Me refiero a una experiencia que justamente también afecta la zona del Chaco, del lado paraguayo, y fue la experiencia de las escuelitas agrarias, de las ligas campesinas, que entre el 60 y el 70 inventaron un sistema educativo por fuera del Estado. El Estado en ese momento y por muchos años fue la dictadura de Stroessner, donde los niños aprendían con su idioma original, el guaraní, en esa parte del territorio nacional, a través de un sistema copiado de Paulo Freire, o sea, del lado brasilero, y que lo podían implementar con coordinadores de enseñanza, que en guaraní no se llaman maestros, sino pitibuajara,
que son los hermanos mayores o gente de la familia que se entrenaba para poder enseñarles a los niños en guaraní las cosas que en castellano fueran importantes para su desenvolvimiento. Es muy parecido a lo que está haciendo Alcides con los wichí en San Martín, como nos enteraba este artículo, ¿no? Todas estas raras coincidencias nos va dando la pista, nos va permitiendo deducir que las cosmovisiones originarias parten de un concepto de hábitat común que implica ámbitos físicos, pero también prácticas compartidas, que podemos sintetizar en 3 rasgos: equilibrio territorial, justicia espacial e identidad cultural. Volviendo a la idea de que hay que bajar lo concreto a lo universal, es decir, al zócalo que nos hace humanos, podemos concluir que hablar y que habitar en esos términos, con identidad cultural, justicia espacial, equilibrio territorial, más organizarse para la vida en común y conservar los rasgos culturales de origen, parecen ser los zócalos comunes de todos los humanos y no una curiosidad etnológica particular. Tal es así que esta consideración del hábitat que traté de puntualizar es la misma que se trabaja en teoría del hábitat en la cátedra de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, de la Ciudad de Buenos Aires. Los compañeros de Asofil, los arquitectos Roberto Doberti y Juan Pablo Scaglia, han llegado a la misma conclusión que todos estos pueblos donde en acto defienden un modo de habitar que componen de esta misma manera, incluyendo la identidad cultural. Es la teoría del habitar. Quitando ese sesgo de particularidad a las demandas de las comunidades aborígenes, podemos darnos cuenta que de lo que se trata es de tomar conciencia de una crisis civilizatoria y ecopolítica. Estos nombres un poco rimbombantes merecen algún párrafo, ¿no? Entender las lógicas de los movimientos indígenas en este momento tan especial nos permite reintroducir lo que el discurso liberal oculta, que la humanidad es una totalidad social, no es un campo de individuos aislados, con o sin derechos, pero reducidos a su relación más próxima, de la familia nuclear o desconectados del ambiente, de los otros, del destino de su comunidad. Tampoco son pequeños grupos con particularidades extremadamente diferentes que viven de maneras incomprensibles. El campo del saber, comprometido con esta visión que nosotros tratamos de investigar en los pueblos originarios y que tiene también sus rasgos tan similares a los descubrimientos freudianos en la intimidad de la subjetividad, también llegó a la academia y a los trabajos que se realizan en los equipos de universitarios a través de toda Latinoamérica. Uno de estos pioneros fue Héctor Alimonda, uno de los fundadores de la economía política latinoamericana, argentino de origen, exilado en Brasil durante muchísimos años. Dirigió personalmente muchos de los tomos de ecología política latinoamericana. Voy a leer brevemente algunas consideraciones de Alimonda para que veamos de qué se trata. Porque es muy importante, particularmente la caracterización que hace del lugar de lo indígena en este nuevo campo, en este espacio cultural y académico
que él profundiza. Dice Héctor Alimonda, es necesario un giro ecopolítico en el que las comunidades originarias de nuestro continente constituyen una vanguardia enraizada. Maravilloso, vanguardia enraizada. En su obra, ya clásica, reeditada en 2017, él murió justamente el día de la Chacana, el 3 de mayo del 17. Su obra más difundida es La naturaleza colonizada, y ahí explica la persistencia de una devastación que destruye y desorganiza ecosistemas, así como la clasificación y la inferiorización de poblaciones originarias. Esta dupla, el deterioro de los ecosistemas más la inferiorización de las poblaciones que lo defienden, es todo una matriz colonizadora que bien tiene más de 500 años, pero que actualmente también se esgrime. Dice Alimonda, las catástrofes son el reverso de una expansión incesante de la frontera agrícola, de la especulación inmobiliaria y la búsqueda de espacios de uso exclusivo para industrias extractivas y emprendimientos energéticos, ganaderos, monocultivo, etc. Cualquier parecido con la realidad de todos nuestros países no es pura coincidencia. ¿Qué es esto de la ecopolítica? Para poder explicarlo y rápidamente seguir nuestro recorrido, voy a leer, ya que tengo esta posibilidad, un párrafo de Gabriela Merlinski, también del equipo de Alimonda, que actualmente compila las cartografías del conflicto ambiental en Argentina, va por el 3er volumen, en Editorial Sicut. El fragmento que elegí de Gabriela es sumamente importante de cruzar con esta información que nos trae el fallo. Dice, acerca de la ecopolítica, es un campo de exploración comunitaria fronteriza entre lo natural y lo humano, una incansable labor de composición de un mundo común a partir del respeto recíproco entre especies, humanos, entre géneros, entre culturas, y donde se tiene plena conciencia del riesgo que conlleva la exposición de nosotros a todo tipo de peligros ambientales y daños a la salud que están subregistrados o no reconocidos por la ciencia. Los colectivos nos exigen salir de la trampa de la negación y estar muy atentos, vigilantes, a eso que llamamos autonomía relativa del campo científico. Si esto se define por la neutralidad valorativa, las prácticas científicas son directamente una amenaza para las comunidades. Es que la idea de progreso, también uno de los grandes mitos de la modernidad, justamente nos tiene que hacer repensar aquellos núcleos de significación que por antiguos y persistentes nos tiene que llamar la atención respecto a si no están más en sintonía con el zócalo de lo humano que muchas de las teorías que rápidamente se instalan y se destituyen apenas empieza a andar la experiencia de los pueblos. Así es como en el ámbito de la justicia hay toda una apertura a algo nuevo que se instala en las últimas décadas, que recibe el nombre de la justicia ambiental, que no se orienta apenas a la cuestión procedimental, o sea, de procedimientos para poder realizar determinados cambios en el ambiente, que también es algo que reclaman, por cierto, las comunidades indígenas, de ser consultados e informados debidamente de los cambios ambientales con procedimientos reales y en tiempo real, sino que también produce la justicia ambiental, dice Merlinski, también produce sentidos epistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesaria la inclusión de evidencias y de argumentos no científicos
por ejemplo, los producidos por la experiencia de los pueblos. Y también produce la justicia ambiental fundamentaciones morales. Por ejemplo, considerar a la vida como un valor superior a la del lucro o de los bienes materiales. Y por último, también una dimensión a la cual ya nos hemos referido, que es una dimensión ético-política en relación a la búsqueda de una sociedad más justa. Hasta ahí el contexto nacional e internacional fronterizo, en los cuales el recorrido trata de mostrar aquella matriz común con los reclamos y las descripciones y denuncias de las distintas etnias de nuestro territorio, particularmente las del Chaco. Pero también hay un contexto internacional, porque son múltiples, son mundiales los esfuerzos para pensar nuestro mundo en común y en defensa de lo común frente al avance de diferentes formas de despojo social y ambiental. Esta dupla es importante que no la desmembremos. Por ejemplo, internacionalmente habla de esto justamente otro latinoamericano famoso, el Papa Francisco. Él habla de la ecología integral. De eso habla en la Laudato Si, una encíclica que se la llamó encíclica verde. En realidad, él no separa los derechos ambientales de los derechos sociales, con lo cual solamente acentúa la parte ambientalista. Es una renegación de la injusticia social. Francisco tuvo varias encíclicas en este sentido y se remitió a la historia de otras encíclicas del papado que tenían fragmentos hacia este lado, digamos, de la conceptualización. Pero les voy a leer unos pequeños fragmentos que rescaté de un discurso que hizo hace 2 días Francisco, que se llama La economía de Francisco, y se llama así porque es la culminación de una convocatoria que Francisco hace en mayo del año pasado y que culmina ahora. Es una convocatoria a los economistas del mundo, a los jóvenes economistas del mundo, donde les propone un pacto. ¿Un pacto para qué? Un pacto para tratar de cambiar de economía. El discurso de Francisco empieza referido a San Francisco de Asís y dice una frase que me evoca justamente lo que resaltan los pueblos del Pilcomayo. Dice Francisco, citando la Biblia: «Ve, Francisco, repara mi casa, que como ves está en ruinas». Estas fueron las palabras que movilizaron al joven Francisco y que se vuelven un llamado especial para cada uno de nosotros. Eso dice Francisco, el Papa. Les leo 2 párrafos de él. Dice: «Se necesita asumir responsablemente que el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista». Y escuchen esto: «y golpea principalmente a nuestra hermana tierra», hermana, no madre, pero familia al fin, «tan gravemente maltratada y expoliada, y a los más pobres y excluidos». Siempre el binomio tierra-sociedad. Van unidos. Tú expolias la tierra y habrá muchos pobres excluidos. Responsable toma de conciencia de todos los actores sociales es lo que necesitamos. Toda búsqueda de administrar, cuidar y mejorar nuestra casa común, si quiere ser significativa, reclama cambios en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, en las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Sin realizar esto, dice el Papa Francisco, no harán nada. El tiempo de hoy no tolera que privilegiemos los intereses sectoriales por encima del bien común.
Debemos volver, en cierta medida, a la mística del bien común, a la cultura del encuentro, que es lo opuesto a la cultura del descarte, que está de moda. Y esta cultura de encuentro propicia que muchas voces puedan sentarse en una misma mesa para dialogar, es lo que piden los hermanos, para pensar, para discutir lo que estamos haciendo nosotros, crear desde una perspectiva poliédrica las diversas dimensiones y respuestas a los problemas globales que afectan a nuestros pueblos y a sus democracias. En fin, no tiene desperdicio el corto discurso del Papa Francisco, la economía de Francisco, que estaría bueno leer. Termina diciendo: cada pueblo está llamado a volverse artífice de su destino y del mundo entero. Aprendamos a desarrollar un estilo de vida capaz de decir nosotros, pero un nosotros grande, no un nosotros pequeño y después los demás. No, esto no va. Nadie se salva solo. Nuevamente, ¿no? Nadie se salva solo. Para ir cerrando el recorrido, recordemos que fuimos de lo local, regional, ubicado en el Chaco salteño, al contexto nacional e internacional, al zócalo universal que nos caracteriza como humanos. Y entonces, lo que resume de alguna manera lo que estoy planteando es que tenemos que repensar radicalmente la idea de lo común, cuestionando la visión del ambiente como una caja de recursos. La justicia ambiental es la hermana de la justicia social. Lo indígena en este momento histórico, más allá de las particularidades y de las necesidades y demandas de cada pueblo, ha devenido símbolo. Es decir, pone en relación la memoria y nos permite convocarnos y unirnos y nombrar un movimiento, una tendencia hacia otro tipo de conciencia. Uno de los nombres de esa conciencia es la conciencia cosmocéntrica, para oponerse a las dimensiones antropocéntricas involucradas en la colonización eurocéntrica. Que por lo menos nos permita mantener la expectativa de que la vida va a seguir siendo posible en la Tierra. ¿Podremos interrumpir este camino hacia el vacío planetariamente? También lo indígena hoy puede ser interpretado como un síntoma, no solamente un símbolo, sino también un síntoma de un sistema que no anda, que evidencia fallas, y estas fallas se reprimen, se reniegan, se niegan, se disimulan. Y cuando eso es inevitable, y la unión y la organización de pueblos indígenas y de otras partes del pueblo está haciendo visible estas fallas, cuando es inevitable verlas, se presentan como excepciones o como restos inertes de un pasado que se desean extirpar. Es que lo indio, ahora, más que nunca, tiene la potencia de un cambio futuro. Desmantela el modelo ideal de un sistema mundo que nunca funcionó en ninguna parte del mundo. Veamos nomás lo que es ahora Europa, Estados Unidos, la degradación de su política, de sus democracias o de su monarquismo, la guerra permanente que ya ni siquiera se filma ni se reporta porque es continua, es invisible, es impune, está en manos de empresas y de mercenarios. El indio entonces no es una referencia solamente empírica, étnica, rural, cosa de pobres, aunque efectivamente encarne en determinados momentos en ciertos grupos, personas. Se trata en lo fundamental de la defensa de la forma comunidad. Representa la forma comunidad una civilización,
una forma de humanidad que tiene referencias históricas, pero que requiere nuestro esfuerzo en un proceso de descolonización, es decir, una reflexión metodológica para que podamos tematizar las condiciones de posibilidad para que esta utopía de este momento, que simplemente es que la sobrevivencia del planeta en condiciones de justicia se haga realidad, sea posible y aúne las voluntades de muchos pueblos, de todos. Y no estamos buscando un modelo, estamos buscando un horizonte. Los pueblos originarios se pusieron de acuerdo para nombrar de una sola manera ese horizonte, y en castellano para Latinoamérica, que es el bien vivir. Más allá de que cada pueblo tiene su manera de nombrar este horizonte ético, Sumacausay o Sumacamaña en quechua, en aymara, ñandereco, en guaraní. Pero se trata solo de vivir, diríamos, ¿no? Como una canción. Pero el tema es cómo vivir, por qué vivir y para qué vivir. Esto es lo que está planteado en mi lectura de la demanda y del fallo de la Corte Interamericana. Voy a sintetizar en base a todas estas experiencias con las cuales hice este recorrido, pero fundamentalmente anclado en el fallo y en la descripción de la demanda de los hermanos del Pilcomayo, y les comparto esta reflexión propia, que la voy a leer para hacer un poquito más dinámico. Se refiere a lo indio. ¿Cómo vivir? Vivir en un territorio conocido y propio, donde está la historia, la lengua y las generaciones pasadas. Que sea respetado y no disputado, que provea de los recursos necesarios para la alimentación y el agua, la medicina y la vida tranquila, sin violencias institucionales ni de grupos antagónicos. El por qué vivir así. Para detener el agotamiento del suelo, los humedales, las aguadas, la degradación y extinción de especies, el empobrecimiento de la tierra y asegurar la reparación de los daños ocasionados y promover el crecimiento de la biodiversidad autóctona, y también para defender el río, la madre de los wichí, o el padre cultural de la vida, o la madre tierra, la Pachamama, para los quechua-aymara. ¿Y para qué? Para asegurar la reproducción de la vida para nosotros y las generaciones venideras, para que no sea tan difícil la subsistencia, para vivir bien, como quien dice, con la educación, la salud, la vivienda y el ambiente propicio para desarrollar la vida social y comunitaria, integrando la propia cultura con los bienes culturales que el Estado al que cada uno pertenece como ciudadanos, nativos o no, puedan hacer accesibles, pero con respeto, con igualdad y con justicia. La síntesis que implica este recorrido por las distintas particularidades, conflictos, demandas y movilizaciones de pueblos indígenas, me lleva a una pregunta. Para todos nosotros, que no somos tal vez, no sé, ni wichí, ni chorote, ni chulupí, ni guaraní, ni coyan, ¿no querríamos lo mismo? O damos por sentado hoy, justamente que vivimos en pandemia, que las condiciones del aire, del agua, de la tierra, van a seguir siendo compatibles con la vida. Hoy, que la avaricia y la ambición humana quema nuestros bosques, seca los humedales, destruye las montañas, los glaciares, los mares, los ríos, acapara alimento, condena al hambre a gran parte de la población, a los productores incluso de alimento, a los quinteros, que contaminan no solamente la tierra de los indios, la tierra, el planeta Tierra.
es en defensa que también todos nosotros, en defensa propia, también todos nosotros tendríamos que estar movilizándonos por el buen vivir, por el establecimiento protegido de reservas ecológicas, de leyes ambientales protectoras del hábitat, y también, y junto con eso, las leyes sociales justas que igualen las posibilidades de una vida digna y una vida linda para todos. Hubo un encuentro en Brasil hace unos años, el cuarto Congreso Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, donde se trataban los temas ecológicos, y al final de la reunión cuenta un académico que participó, que se paró uno de los campesinos de Portobelo y dijo: la principal semilla que está desapareciendo son las comunidades. No servirán de nada la agroecología y las semillas criollas sin unas comunidades fuertes que las defiendan. Hemos formado líderes, pero pocas comunidades. Esta conclusión va en un cierto sentido al núcleo de lo que Jacques Lacan, volviendo al psicoanálisis, decía respecto al del discurso capitalista. Va contra el amor. El capitalismo es todo aquello que va contra el amor, es decir, el lazo social, es decir, la unión. Y esto es muy grave para la humanidad. Lacan decía, no es poca cosa. La destrucción de los lazos amorosos, de la unión entre las personas y entre los pueblos, es gravísima, porque la destrucción de lazos tiene un efecto de sinsentido, Rafael Bautista, un filósofo, escritor, poeta boliviano que nos visitó el año pasado, llamaba la atención sobre esto. Seguramente Bautista es menos conocido que ese filósofo que considera que somos pueblos sin historia los de América. Rafael Bautista dice, no solo vienen por nuestras materias primas, vienen por nuestra voluntad de vida. La voluntad de vida también se menoscaba si cae en el vacío de la ruptura de los lazos sociales. La defensa de la forma comunidad implica privilegiar los lazos de reciprocidad y de solidaridad, pero también las maneras de resolver o de conducir al menos los conflictos con estrategias de diálogo, con responsabilidades, con consensos, con reparaciones, con acuerdos, que es lo que intenta hacer a través del fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro mito de la modernidad, además del individuo autónomo que no necesita a nadie y que asciende por meritocracia, o el progreso infinito que no tiene costos, es el triunfo de la secularización. Esta vanguardia enraizada, como decía Limonda, simbolizada sintomáticamente en los pueblos indígenas, si tiene algo en común es reponer la sacralidad de la vida. Con el ataque a lo sagrado, a mí se me ocurrió pensar que pasa como con las ideologías. Vieron que hay un fragmento que se lo adjudican a Brecht y finalmente parece que es anónimo. Perdón, Diana, pero varios sí. ya es la hora, ya son 5:30 y varios tenemos que pasar a otro Zoom. Así que si podés ir cerrando, por favor, sí. Si no, vamos a ver. Sí, justamente. Quería terminar con esta ocurrencia, que en ese fragmento que se lo adjudican a Brecht decía algo así como primero se llevaron a los comunistas, pero yo no era comunista y no me importó, después a los intelectuales, pero yo no era intelectual, a los pobres, etc. Me parece a mí que ahora, respecto a esta situación de desacralización que estamos viviendo, podríamos decir, primero desacralizaron las montañas, pero yo no tenía montañas. Después los ríos, pero mi propiedad no tenía un río. Después los mares, que no son de nadie. Después los animales, las plantas, los indios. Desacralizaron los pobres, los desocupados, los refugiados. Ahora que están desacralizando a toda la humanidad,
vaya a saber si estamos a tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Braceras. Quería saber si alguien quería hacer una pregunta, pese que ya estamos un poco excedidos de la hora, sé que hay varios que tienen otros compromisos. Doctor Ravivaldi, bienvenido. Tiene que... Ahí está. Sí. Bueno. Lo escuchamos, doctor. Bien, bueno, en primer lugar, felicitaciones. Ha sido muy interesante la exposición y he aprendido mucho. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que Diana creo que ha posicionado bien una fuerte crítica a la modernidad en lo que hace al medio ambiente, pero voy a tirar, no sé qué piensa Diana, voy a tirar una baza en favor de otra mirada que tuvo Occidente respecto al medio ambiente, que es en la antigüedad greco-romana. Ahí encontramos en Aristóteles, por ejemplo, al inicio de la política, elementos sumamente cuidadosos del medio ambiente, y en la tradición romana, en la distinción de las cosas sagradas y de las cosas que no están en el comercio y que por tanto debían ser cuidadas, encontramos también elementos de mucho cuidado hacia el ambiente, que luego la modernidad, que ella muy bien enfatizó, olvidó. Y la segunda es la pregunta, a partir de buena parte de tus reflexiones, sobre que no es, sobre que hay como una suerte de invasión hacia las comunidades aborígenes, un arrinconamiento, dijiste a propósito del caso paraguayo. Yo quería puntualizar que en el caso de los lotes 14 y 55 son 500.000 kilómetros, ¿no?, cuadrados, para 1.200 familias, según la Corte. Es decir, que no estamos hablando de poca tierra. Es decir, no podemos hablar de un arrinconamiento, creo yo. No sé vos cómo lo ves el tema. Y al mismo tiempo está esa necesidad de diálogo que has enfatizado y de coexistencia con los otros, de modo tal que es interesante que a partir de allí, creo yo, se busque un interesante equilibrio para que podamos convivir armoniosamente todos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su aporte. ¿Alguien más quiere decir algo, una pregunta o hacerle algún comentario al respecto? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta personal, doctora Braceras, en realidad es algo concreto. Usted habló de la importancia de la articulación social, intersocial, y me gustaría saber desde su punto de vista, ¿qué estrategia implementaría usted como algo fundamental para comenzar con una buena articulación social? No de aquellas que ya están comprendidas en el fallo, que ya hablamos de la titulación de las tierras, la protección del medio ambiente, el existir unas consultas y mayores diálogos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, gracias. ¿Respondo ahora los comentarios? Sí, por favor. Bueno, les agradezco la atención sostenida en tan largo rato. Sí, Renato, respecto a tu comentario, efectivamente Europa sufrió lo que después sufrió América, es decir, ese corte histórico que implicó la Revolución Francesa y la imposición de esto que se llamó el movimiento moderno, que se trasladó con la colonización al resto del mundo. También es algo que sufrió Europa. Europa también tenía sus pueblos originarios, también tenía su filosofía antigua, que tiene mucho más puntos de contacto con las cosmovisiones originarias que en nuestro continente sí pudieron subsistir, tal vez por la amplitud geográfica,
que les posibilitó convivir con los núcleos de colonización, pero efectivamente ese corte, esa Sattelseil, le llaman en alemán los que desde la historia conceptual analizan ese cambio abrupto de conceptualización política moderna, a diferencia de la política que llaman en Europa del antiguo régimen. Efectivamente, el lugar de Aristóteles para la Europa tiene muchos puntos de contacto, incluso de otros pensadores hasta el siglo XIV, XV, y algunas formas de vida, incluso del continente europeo, que fueron exterminadas también, tienen muchos más puntos de contacto con nuestros pueblos originarios, que lo que luego se instaló como la modernización para esos mismos pueblos y para todo lo que desde entonces se llama Occidente o la occidentalización del mundo. Por otro lado, les cuento que lo del acorralamiento lo cito porque está en el fallo justamente. Está la descripción de ciertas estrategias de avance de los lotes de los criollos que con el ganado van cercando las fuentes de agua y el territorio de los pueblos que están haciendo esta demanda, describen lo que en su descripción llaman el acorralamiento. Esto está tanto en la descripción de la denuncia como en el libro este que cita el fallo, que es La tierra que nos quitaron, de Briones y de Carrasco. En ese sentido, respecto a la proporcionalidad, son cuestiones que justamente son jurisdicción de los pueblos afectados y de los territorios provinciales. De todas formas, me parece interesante que articulemos con esta otra pregunta, que es efectivamente qué estrategias se pueden implementar, no solo para resolver esta cuestión particular, porque la Argentina es un reguero de pólvora y ni que, digamos, Latinoamérica respecto a los reclamos indígenas. Que se visibilice poco no quiere decir de que en cada provincia en este momento y cada país en Latinoamérica está teniendo sus propias movilizaciones con demandas más o menos parecidas en todas partes. Con lo cual, efectivamente, me parece, y como psicoanalista no tengo otra posición ética que comentar, que la palabra es la estrategia fundamental para el humano para resolver los conflictos. No solamente la palabra de los damnificados, sino justamente con aquellos aliados con los cuales se comprometa la posibilidad de encontrar soluciones, aunque sean parciales, aunque sean progresivas, a conflictos y a situaciones que nos afectan a todos. Por eso también es importante sacarlo de una particularidad de un pueblo determinado o de un grupo específico, porque es algo que atañe a toda la humanidad. Ponernos de acuerdo cómo podemos vivir en el planeta sin destrozarlo, ni al planeta ni a los grupos involucrados, ni entre nosotros. Es el tema de la política, ¿sí? Política o guerra sería la contradicción principal. No blancos o indios, no sociedades tradicionales o modernas. Eso sería plantear un antagonismo artificial. Se trata de la racionalidad moderna, tales como se instaló desde el siglo XVII, XVIII, XIX y lo sufrimos hasta ahora y que no sirvió en ningún lugar del mundo, o una racionalidad que los hermanos le llaman racionalidad de la vida. O sea, incluir en las opciones, en los conflictos y en las discusiones cómo se conserva la vida, cómo se hace para que vivir sea lindo y para que sea una posibilidad de todos y no de determinados grupos o élites. Bueno, muchas gracias, Diana. Muy clara, muy generosa tu exposición, muy interesante. No sé si Enrique quiere decir algunas palabras para que vamos concluyendo ya esta jornada.
No, simplemente, bueno, agradecerle, por cierto, a Diana, agradecer muchísimo a la Asociación de Jueces, que creo que después de la introducción que hizo Verónica y varias cosas que comentó Diana, creo que puede empezar a pensar en llamarse Asociación de Jueces y Juezas, y que por supuesto vamos a seguir trabajando. Ya ahora nomás en diciembre estamos realizando otra actividad conjunta entre la Universidad de San Isidro y la asociación, así que realmente creo que lo de Diana fue sin duda el broche de oro de este ciclo. Muchísimas gracias y por mi lado solamente eso. Gracias, gracias, gracias y pasarles la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias Diana, como dice Enrique, la verdad que magnífica tu exposición, muy clara, muy interesante, y bueno, queda abierta las puertas para una próxima actividad, esperamos contar con vos y que puedas participar en próximas actividades. A todos los participantes, muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chau, chau, gracias. Gracias a todas y todos.